Vamos allá, vamos allá. Muy buenos días. Vamos a darle un toquecito. Sí, sí. One, two, three, go. Todo empezó con mi padre. Mi padre es director de banda de música, de Peñafiel en concreto, en Valladolid. Y bueno, somos 4 hermanos, desde niños, desde los 5 años ya me metí con la bandurria, con el solfeo, con todo eso. Luego empecé con el clarinete a partir de los 6 o 7 años. Y luego iba avanzando, pues el piano desde siempre, porque él consideraba que el piano había que tocarlo. Luego entré en la banda municipal de música, hasta que a los 18 años me traslado a Galicia por motivos de trabajo, en tema de las orquestas, que en Galicia es todo un boom. Me llamaron para tocar el saxo, yo no había tocado el saxo en la vida. Entonces me llama mi hermano y me dice, mira, ¿qué es para tocar el saxo? Y digo, no, pues te compras un saxo y aprendes. Luego pues me apunté un poco al jazz por medio de Alberto Conde. Ahí se formó una escuela en Vigo. Fui primero de alumno, luego ya fui allí también dando clases en la Bayo, que se llamaba Bayo Ensemble. Y así seguí compaginando lo que es la orquesta de baile con las clases, con el jazz, con el rock, con todo. Luego en el 87 entré a formar parte del profesorado de la Escuela Estudio de Santiago. Para mí donde más he disfrutado ha sido con el Carlos Barruso Quinteto. Yo antes de eso habíamos tenido varios grupos, había estado también con la Big Band de Santiago, con la Saint Big Band de la Escuela Estudio, con el octeto de la Bayo, que eso fue una maravilla también porque fue el primer octeto así en plan jazz que hubo en Galicia, a lo grande. Pero la del Carlos Barruso Cuarteto y Quinteto ya es como una formación propia y entonces se hacía una cosa como muy familiar, quedamos para ensayar, nos llamábamos y no teníamos que hacer muchos planes. Ya enseguida era, vamos a tocar esto, ¿no? Y había mucha ilusión. Y la verdad que dimos unos cuantos conciertos que fueron muy bien recibidos. Y ahora ver a tanta gente que hay por ahí que han partido de mí, muchos, o que les he ayudado, ¿no? Y verles cómo avanzan y verles cada año a año el avance que van pegando y tal, pues para mí eso es una maravilla. O sea, el ver que ha dado tus frutos, ¿no? Cuando tocamos...